Buenos días chicos, el día de hoy decidí hacer un formato diferente a los otros videos que hemos estado haciendo, sobre todo por la naturaleza de esta materia. Ahora vamos a abordar los temas de la materia de literatura. Traigo aquí mi guía para el video del día de hoy y vamos a abordar nueve situaciones que condicionaron la literatura de principios de la edad contemporánea. Vamos recordando que estamos estudiando la literatura conforme se ha dividido clásicamente la historia. Sí, tiene ciertamente cierta tendencia eurocéntrica, sin embargo es la que, aparte que es la que nos pide el programa, también debe quedar claro que es la más aceptada y que con esa división de la historia se trabaja en la mayoría de la literatura histórica y de la literatura literaria, por así decirlo, ¿no? Entonces recordemos las etapas de la historia. Edad antigua, ya hablamos sobre esa edad de la historia, la literatura que la conformó y que termina con el inicio de la Edad Media, de la cual ya hablamos también, y de la Edad Moderna, que fue justamente la que vimos en el periodo pasado y que terminamos viendo en este periodo de contingencia. Bueno, es el momento ahora de abordar las literaturas contemporáneas por su naturaleza, por la liberalidad que distingue a la edad contemporánea y sobre todo por el acceso a la educación pública. Pues la literatura contemporánea es mucho más vasta y tendríamos que abordarla en forma de bloques. Entonces, en este bloque yo les voy a hablar nada más de hechos históricos que han condicionado la literatura de la edad contemporánea. Y vamos a hablar de unos 9 hechos históricos. Concluiríamos con la Primera Guerra Mundial. Sería el último que veríamos, no quiere decir que ahí termine la literatura contemporánea, pero sí, por lo menos, este bloque de estudio del que estaría hablándoles en este video. El primero de los hechos que tenemos es las grandes revoluciones burguesas. ¿Y a qué me refiero con las grandes revoluciones burguesas? Propiamente la edad contemporánea nace con la Revolución Francesa, una revolución de naturaleza burguesa eminentemente. ¿A qué me refiero con esto? Previo a la edad contemporánea, esto es, en la edad moderna, las grandes organizaciones políticas eran regidas por monarquías absolutistas o simplemente monarquías que seguían una forma tradicional de gobierno. En los burgos, así llamados entonces, unas ciudades donde se concentraban los comerciantes, nacen esta nueva clase social que es la burguesía. De tal forma que los anteriores monarcas imponían o creaban impuestos con ciertos privilegios a terratenientes y eran mayormente agresivos con los burgueses. ¿Qué hacen los burgueses? En una búsqueda por la liberación, en una búsqueda por la democracia y sobre todo en la búsqueda de llegar a una libertad de comercio y que los privilegios fueran impuestos no por el mero consentimiento o la mera simpatía, ahora sean privilegios por el uso de la razón. Recordemos que la razón es el gran triunfo de la burguesía. El uso de la razón es el triunfo de la burguesía y lo podríamos abordar en otros videos, pero nos extenderíamos mucho. ¿Cuáles son esas revoluciones burguesas? Propiamente la Revolución Francesa, la Revolución de 1820, Revolución de 1830, Revolución de 1848. Es decir, aquellas donde la burguesía o donde los comerciantes, aquellos desposeídos de tierra, pero ahora poseedores y poderosos en cuanto a capital, toman el poder de la organización política. Segundo hecho histórico importante, segundo hecho histórico que condicionó la literatura contemporánea fue la independencia de las colonias inglesas en Norteamérica. Esto es la independencia de los Estados Unidos. Fue también una revolución burguesa, pero ¿por qué la separo del primer punto? Por la situación de que esta busca una independencia para un gobierno propio.
las anteriores, las otras revoluciones, querían continuar o buscaban continuar dentro de sus organizaciones propiamente por ellos conocidos, en sus propias delimitaciones, y en el caso de las independencias de las colonias americanas, se trataba de crear nuevos estados, nuevos gobiernos y nuevas formas de organizarse. También tendríamos que contar aquí la independencia de las colonias hispanas, que por lo menos las de la época, entre ellas la independencia de los Estados Unidos mexicanos, pues también tiene una fuerte influencia burguesa dentro de su independencia. Siguiente hecho histórico es la crítica al trabajo infantil. Antiguamente era muy común y de hecho era mejor que trabajaran niños en las minas de carbón, en las plantaciones, etc., porque en cierta forma era una mano de obra muy barata. Novelas como la de Oliver Twist y Huckleberry Finn, que por cierto no fueron publicadas como un tomo, sino que fueron publicadas en periódicos, fueron publicaciones periódicas, empezaron a dar muestra del trabajo infantil, de cómo vivían los niños en situación de trabajo. Y esto no quiere decir que desapareció en ese momento, sino que se vuelve ahora una crítica a algo tan cotidiano como el trabajo infantil. Para 1840 aproximadamente, en los Estados Unidos se genera una ley que trata de prohibir este tipo de explotación infantil y también hacia las mujeres en los trabajos pesados en minería. Siguiente hecho histórico, el número 4, llevamos 4, la Guerra de Secesión de Estados Unidos. Esta es la guerra que se llevó a cabo entre 1861 y 1865 entre los estados del norte y los estados del sur. ¿Qué es lo importante de esto? Tenía varias finalidades políticas y sociales, pero una de las principales o una de las más importantes que pudo haber generado esta guerra de secesión es como consecuencia de ella es la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. Recordemos que el esclavismo es un modo de producción, o fue un modo de producción, o sigue siendo en algunos lugares del mundo. Y el esclavismo, como modo de producción en los estados del sur de Estados Unidos, era la forma en que se subsistía. Entonces ellos nada más querían continuar con su forma de producción. Y el fin de la guerra de secesión para 1865 condiciona la realidad social y genera nuevos paradigmas de los cuales hablaré en un momento. Un fenómeno, nuestro quinto hecho histórico, parecerá en cierta forma curioso, es el fenómeno de Jack el Destripador. ¿Quién fue Jack el Destripador? No se supo, no se sabe y al parecer no se sabrá. Se han hecho libros, se han hecho películas respecto al tema de Jack el Destripador. ¿Y qué es lo interesante de esto? Es que fue un sujeto, o mejor dicho, fueron una serie de asesinatos, al parecer 5 asesinatos de prostitutas en las calles de Londres. Y alrededor de eso se generó mucha especulación y por lo tanto mucha literatura, y actualmente se conoce más las películas que se han hecho en torno a ese tema. Nuestro sexto hecho histórico es la industrialización petrolera. Si en un momento ya tuvimos una revolución industrial, la industrialización del petróleo, sobre todo en el estado de Pensilvania, lo que hace es la extracción petrolera, darle un valor agregado ahora al petróleo y a los productos generados es decir, los combustibles, el gas, etc. Y eso va a generar, va a sentar las bases
de la siguiente revolución industrial, que sería ahora, en un momento fueron las máquinas de vapor, ahora sería la combustión interna. Siguiente hecho histórico, el séptimo, sería la invención del teléfono. La invención del teléfono fue una invención tan disruptiva, tan innovadora para su momento, que lo que hizo fue acortar distancias y sobre todo acortar tiempos. Y fíjense la importancia de esto. Para un burgués, para un comerciante, el tiempo es un recurso valioso. La creación del teléfono vino a favorecer al burgués. Nuestro octavo punto, quedamos que eran 9, nuestro octavo hecho histórico es la Primera Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué es tan importante? Bueno, primero por la letalidad que alcanzó la Primera Guerra Mundial. No se había conocido, el mundo no había conocido una guerra tan letal, tan desastrosa, una guerra que la tecnología en realidad ayudó más que para llegar a la felicidad como pensaban los pensadores o los filósofos modernos. Pues bueno, la Primera Guerra Mundial, gracias a la ciencia, gracias a la tecnología, genera nuevas formas de matar, y eso nos hace pensar o repensar el rumbo de la humanidad. Y nuestro noveno y último punto serían ahora las revoluciones sociales. ¿Vieron cómo empezamos de las revoluciones burguesas y ahora vamos a las revoluciones sociales, o mejor dicho, socialistas? Las primeras fueron las revoluciones lideradas por los burgueses, por los comerciantes, por los dueños del capital, y ahora toca el turno de las clases trabajadoras, o de la clase trabajadora, es decir, del campesinado y del obrero, de imponer su revolución y sus formas de gobierno. Las dos principales que se deben de estudiar, las dos revoluciones socialistas que se deben de estudiar, es primero, yo las pongo en este orden por cuestión de temporalidad. La Revolución Mexicana fue una revolución socialista, surge por los movimientos obreros de Río Blanco y Cananea, las situaciones como se vivían en las plantaciones, como se vivían en las minas, la búsqueda de generar cuestiones ya no de igualdad, sino de justicia social. Y la Revolución Rusa, ocurrida en 1817, o la Gran Revolución Rusa, ahora sí ya conocida como la Gran Revolución Rusa, ícono ahora esta revolución del gran movimiento socialista en el mundo. Obviamente hay más hechos históricos a partir de vamos a pararlo hasta aquí, estos 9 hechos históricos, porque con estos trabajaremos esta época literaria. ¿Cuáles son los temas que a lo largo de estos hechos históricos se vieron favorecidos por la literatura, por así decirlo, se vieron más escritos? Bueno, la literatura contemporánea nos empezó a escribir sobre diversos temas, principalmente sobre desigualdad social. Lo primero, desigualdad social, terrorismo y guerra, la despersonalización del hombre, esto es decir, la alienación, el volver al hombre una cosa, y que el hombre ahora ya no se considere así como hombre, sino como uno más de un gran rebaño de hombres. La política y corrupción, situaciones de medio ambiente, a estas alturas, ya se empieza a escribir sobre estos temas. Ética y moral, economía, clases sociales y desigualdad de género son los temas que se empiezan a escribir. Sobre estos hechos históricos que marcan la literatura contemporánea, o el primer bloque de la literatura contemporánea, vamos a hacer una reflexión sobre qué es lo que ha movido al ser humano a que se realizaran esos hechos históricos. ¿Qué es lo que ha pasado? Un hecho histórico no es independiente del resto de los hechos históricos. Todo pasa inmerso en una esfera de
de movimientos que son interdependientes, que dependen entre sí. Entonces tendríamos que reflexionar y sobre todo hacer un listado de todas aquellas condiciones de la realidad que se vieron afectadas por estos hechos históricos. Es hasta aquí lo que tendremos que hablar sobre este tema y espero sus dudas en los comentarios. Muchas gracias.